tiempo parece detenerse entre sombras y luces, donde lo cotidiano se entrelaza con lo inesperado, y las historias que se cuentan no solo hablan del ayer, sino que habitan en un espacio entre realidad y misterio. Algo surrealista. Presentamos por los viejos barrios de la ciudad de Guatemala, desde el Solar a Figueroa, una leyenda más conocida como La Llorona. Aquellas tardes del mes de mayo le parecían a María de los Remedios de un colorido exuberante. Se le figuraba que de aquel jardín surgían todas las flores, pájaros y perfumes creados por la naturaleza. Esa casona del callejón de la soledad del barrio de San Sebastián tenía apenas unos cuantos años de haberse terminado de construir en la Nueva Guatemala. Le recordaba tanto a su antigua residencia en la ciudad de Santiago, destruida por los terremotos de Santa Marta. Por ello, le producía profunda nostalgia habitarla. En ese momento, hubiera querido absorber con los ojos la tranquilidad de su hogar, pues así podría calmar la desolación de su espíritu, los gruesos muros que servían de corredor con su alero de teja. Las habitaciones altas y ventilaban la enorme pila, y los jardines imprimían a cada rincón un sello de misterio y solemnidad. Esta tarde en particular, María de los Remedios estaba marchita por la tristeza. La melancolía que reinaba en su casa la deprimía. ¿Qué sola se encontraba? Su marido, lejos las flores del magnífico jardín adormecidas y los sirvientes en el segundo patio cantando aires tradicionales que le recordaban su niñez. Esta tarde de mayo, María de los Remedios Salazar y Rodríguez de Palma venía con una aflicción pasar ante sí su vida que muchas veces creyó desperdiciarla. Era una niña, todavía cuando aquella tarde del 24 de julio los sismos asolaron la ciudad capital del Reino de Guatemala. La suntuosa mansión de sus padres, los señores Salazar y Rodríguez, quedó tan agrietada y derrumbada que se hacía imposible seguir habitándola, por lo que se trasladaron a vivir a una hacienda cercana a Santiago Patricia, hasta el momento en que, hechas las reparaciones más importantes, pudieron retornar a Santiago de Guatemala. Los acontecimientos que se desencadenaron a raíz del traslado de la ciudad del Señor de Santiago al Valle de la Virgen dejaron en su espíritu una impresión indeleble. Recordaba las agrias discusiones que se producían entre las traslacionistas y terroristas, y las tajantes palabras que su padre repetía siempre. El arzobispo Cortés Hilaras, quien encabezaba el bando que se deseaba permanecer en el Valle de Panchoy y restaurar de la urbe. ¿Cómo dejar la ciudad de Santiago, cuando en ella estaban fincadas sus propiedades y enterrados sus muertos, si sus descendientes más ilustres habían forjado paso a paso su esplendor? No era posible arrancarse de la añeja ciudad. No obstante, los esfuerzos por permanecer en el solar se eclipsaron al emitir al capitán general don Martín de Mayorga a aquel bando drástico y riguroso que obligó a toda la población de la ciudad de Santiago a mudarse al Valle de la Virgen y fundar la Nueva Guatemala de Asunción. Recordaba también las penalidades que su familia había sufrido hasta instalarse en el nuevo asiento y construir una casa digna de su obolengo. ¡Qué poco tiempo había transcurrido desde entonces! Y ya le parecían siglos. Por ese entonces todavía era feliz, recordaba no sin cierta satisfacción lo agradable de sus años de adolescencia y su belleza. Captaba la atención de los mozos de la ciudad. Se ruborizaba todavía al evocar las miradas arrobadas que le envolvían cuando salía de la misa de San Sebastián. ¡Qué bien se sentía entonces! Su calvario inició de golpe cuando su padre, viejo español conservador, concertó su enlace de don Gracián Palma y Montes de Oca, rico añilero de la costa Suchitepeques y uno de los comerciantes más activos de la ciudad de Guatemala, junto con los Aycinema y Beltranama. Don Gracián Palma dominaba todo el comercio, no solo en la Nueva Guatemala, sino también en las provincias. Cuando María de los Remedios se enteró de su futura unión con Gracián Palma, creyó que la vida se le fugaba, pero después de reflexionar serenamente, se dio cuenta de que si ponían la mínima resistencia, su desventura sería aún mayor.
se encomendó a la Virgen del Manchen y aceptó la decisión de su padre sin chistar. Su boda fue memorable, celebrada en la primera catedral de la ciudad, la posterior iglesia de Santa Rosa. Luego de los esponsales se trasladó a la casa que le brindara don Gracián Palma en el Callejón de la Soledad, y desde entonces vivía allí sola entre flores y recuerdos. Sin embargo, a pesar de sus temores, la existencia no resultó tan agobiante como pensara. Don Gracián Palma, fino y cortés, le brindaba comprensión y cariño. En ausencia casi permanente de su marido, le tranquilizaba. Don Gracia conversaba con Veracruz y Oaxaca. Pocos días al mes tenía la oportunidad de verle, hablarle y compartir fría, casi mecánicamente, el lecho nupcial. El resto del tiempo lo pasaba cuidando su jardín y suspirando por una vida mejor que la época que había negado. Y ahora que estaba sumergida en remembranzas, se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué no se le había brindado la oportunidad de amar libremente? ¿Por qué hasta el amor le había sido impuesto? La noche la había encerrado en sus estrellas y apenas los faroles del corredor tejían claridad en la penumbra. Las tinieblas eran tan poco densas como la armadura que envolvía el alma de María de los Remedios. La llamada de la hora de las ánimas en la iglesia de San Sebastián la sacó de su abstracción. Corrió a la cocina y se perdió entre órdenes impartidas a los sirvientes. Otra noche la esperaba en el lecho. Llevando las herramientas necesarias, partía Juan de la Cruz para su trabajo de fontanero. Tenía que caminar desde la parroquia vieja hasta San Sebastián para llegar a la alcantarilla de la esquina de la calle de Concepción y calle del Manchen, en donde repartía agua a todo ese sector de la urbe. Era aún muy temprano, el sol no había asomado tras las montañas. Juan caminaba despacio, se hundió en la sombra del Cerro del Carmen, pasó por el portero de Corona y llegó a su fuente de agua, y algunas viejas envueltas en aguas y mantos negros de seda, como pedazos arrugados de sombra, se arremolinaban charlando alrededor de la alcantarilla. Buen día le dé Dios, don Juan, dijeron al verlo asomar. Como siempre usted tan madrugador. Buen día, Nia Josefa. ¿Cómo amaneció hoy la gente del Palomar? Oh, muy bien, solo que los chuchos de la niñalilla jodieron tanto que casi no pudimos dormir. Hay que tener cuidado, tereció otra vieja. Pues cuando los chuchos chillan es porque algo malo está pasando, cosas que uno no entiende. Sí, repuso Nia Josefa. Lo que pasa también es como no hay luz, apenas si se mira, pero hay que tener cuidado porque los chuchos miran la muerte y los espantos. Bueno, pero siempre y cuando uno pueda dormir tranquila no hay problema, ¿verdad, don Juan? Claro, Nia Sara, ¿quién mejor que usted para tener la conciencia tranquila? Bueno, el chorro está listo. Y las viejas se reunieron como abejas junto al manantial. El fontanero de la calle de Concepción era joven y pobre mestizo, de fracciones finas y fuertes, varoniles, hombre nacido para soñar y vivir de fantasías. Todo lo que había deseado y desemprendido en su corta existencia se habían esfumado como espejismo. Más que falta de capacidad era el medio social estrecho y asfixiante, el que le impedía alcanzar y cristalizar anhelos y realidades. Comprendió a cabalidad su situación y se conformaba con ella. Por ello estaba seguro de que jamás se concretaría en realidad la actual ilusión que brindaba sentido, color, esperanza a su vida. Su trabajo cotidiano le ofrecía la oportunidad de ver, tan solo ver, a la mujer amada, con plena conciencia de la imposibilidad de alcanzarla. Nada turbaba su ánimo. Sin embargo, era sabia de su vida admirar diariamente a aquella mujer que asomaba por el callejón de la soledad. Pasaba a su lado y subía a la alameda de la iglesia de San Sebastián a las 8 de la mañana. Ese día, como todos, sufría por verla aparecer. Cuánto le fascinaba. Cuando el reloj de la catedral no terminaba aún de contar las 8 campanadas, salió del callejón una mujer de sobrio vestir, seguida por un adolescente que portaba un cojín en las manos, probablemente para que la señora se encara en la iglesia. Pasó junto a Juan, una furtiva mirada se cruzó entre ambos antes de escurrirse en la alameda de San Sebastián, dejando sumergido el calor de sus ojos en los del fontanero. Y entonces para Juan el sol brilló con más intensidad, el viento fue más puro y el agua que repartía era más cristalina. ¡Ay, Virgencita del Socorro!, exclamó en su interior. ¿Por qué me gusta tanto si jamás podré alcanzarla? Dos gruesas lágrimas nublaron sus ojos. La mujer que el fontanero idolatraba era nada más y nada menos que doña María de los Remedios Salazar y Rodríguez de Palma y Montes de Oca,
Y cuánta razón tenía Juan de la Cruz para amarla y admirarla. María de los Remedios era una mujer bellísima, madura, pero aún conservaba la lozanía de la juventud, de cuerpo delgado y cabello de ébano. Su gracia se concentraba en su rostro fresco, en verdad un divino rostro de mujer, moreno y terso, ojos negros brillantes y almendrados de un mirar perpetuamente triste. El fontanero estaba seguro que ese mirar melancólico reflejaba una profunda amargura que sofocaba el alma de su amada. Imposible hubiese dado su vida por disolver esa angustia, pero ¿qué podía hacer? Cuentan los viejos de San Sebastián que María de los Remedios sabía, porque la sentía la adoración que le profesaba el humilde fontanero, y esa admiración la halagaba. Le demostraba que no estaba muerta para el mundo, si bien casada en contra de su voluntad. Otro hombre, aunque fuese de otro pueblo, se conmovía cuando la veía, y en las noches solitarias y aterradoras cuando su marido estaba de viaje, se consumía recordando los ojos ardientes del fontanero. Cuántas veces estuvo a punto de hablarle, pero siempre contuvo sus impulsos. Ella pensaba, ¿para qué? Estaba segura que para ella era un imposible. No obstante, el fontanero de la calle de la Concepción había sembrado en su alma una chispa de esperanzas y fuerzas para sobrevivir. Una mañana del mes de noviembre, la casa de doña María de los Remedios amaneció sin agua potable. Los gruesos caños de loza se habían obstruido. Acudió inmediatamente al fontanero mayor del ayuntamiento, quien después de trabajar largas horas no encontró la avería. Los días corrían y la falta de agua se hacía sentir en la dieta y aseo de la casa, a pesar que los sirvientes la acarreaban como hormigas del tanque de San Sebastián. ¿A quién acudir si don Graciel Parma se hallaba fuera de la ciudad? Entonces María de los Remedios recordó entusiasmada al humilde fontanero de la calle La Concepción. Tal vez él podría ayudarla, y mandó llamarlo con toda discreción. Juan de la Cruz se asombró tanto que apenas si tuvo aliento para responder que aceptaba, y era después de las 12 de la mañana cuando abandonaba la alcantarilla por un momento. El joven experimentaba una inmensa emoción. Le costaba creer que iba a entrar en la casa de quien amaba con tanto fervor. Las horas se le hacían largas y pesadas hasta que el reloj de la catedral marcó el clímax del día. Con toda prisa reunió sus herramientas y se encaminó al callejón de la Soledad. Al estar en presencia de la señora Palma y Montes de Oca, se dio cuenta que si bien María de los Remedios le había parecido bella, a la distancia ahora estaba a su lado, lo era infinitamente más. Señor, Pensó cuando se inclinó ante ella, si es más linda que la Virgen del Socorro de la catedral. Aparentando una tranquilidad que estaba lejos de sentir, Juan procedió a trabajar sobre los tubos de loza y encontró la obstrucción en uno de los ramales secundarios del conducto. Entonces, en silencio y con sumo cuidado, quitó uno de los ladrillos del segundo patio, mientras furtivamente, tras el resquicio de la ventana, María de los Remedios lo observaba con aprensión. La faena del fontanero no era complicada, pero aparentó que lo era. Deseaba y necesitaba permanecer el mayor tiempo posible en la obra de su amada. Así llegó durante 7 días. Qué maravilloso era estar con María de los Remedios, verla durante 2 minutos mientras pasaba por el corredor, cuando estaba organizando el quehacer de la casa o rezagaba unos geranios olvidados en el fondo del solar. Juan no llegó a sospechar que tras la ventana que se abría el patio, María de los Remedios seguía sus movimientos retorciéndose las manos. Por fin, al no poder retrasarse más, el fontanero hizo correr el agua por las cañerías para que rotaran los bocados de loza vidriada. María de los Remedios, satisfecha, lo invitó a beber una jícara de chocolate en la enorme sala. Bien lo valía aquel trabajo que todos los fontaneros de la Nueva Guatemala de Asunción no habían podido hacer. Desde entonces se estableció entre ambos una profunda y estrecha relación. La misma fuerza que el amor imprime los atraía. Terriblemente quebraba el pudor de María de los Remedios. Era en principio retornaba a Juan con el propósito de revisar las tuberías de agua y hacía lo posible por quedarse conversando con María de los Remedios por largos ratos, hasta que los deseos inmensos de amarse se desbordaron y pletóricos de dicha gozaron de su pasión.
Juan se deslizaba fugazmente por las noches de la recámara de María de los Remedios y permanecía hasta que Alba suspiraba en el cielo. Un buen lapso transcurrió desde entonces hasta que don Gracián Palma retornó al hogar durante una semana que se hizo eterna para los amantes. Pero cuando don Gracián marchó nuevamente, ahora rumbo al virreinato de La Plata, volvieron a entregarse a su amor. La aventura de los amantes fue completa durante largos meses, hasta que una noche María de los Remedios sintió profundos malestares, fuertes dolores de cabeza y náuseas la abatieron en el lecho varios días. Como los dolores y los malestares se repetían constantemente, la señora Salazar y Rodríguez se inquietó, no sabía qué hacer ni se atrevía tampoco a llamar a un médico. Intuía que algo andaba mal. Juan, azorado y infligido, consultó con una vieja curandera de la parroquia. Quien después de observarla concluyó: Es muy simple, señora. Va a tener un hijo. Entonces una intensa desazón se apoderó de ambos. Cuando pensaba en ello, a María de los Remedios se le atragantaba la angustia. En las venas. No quería imaginarse lo que sería de ella si su marido se enteraba, y qué decir de su honor y la nobleza de su apellido. Sin embargo, en lo más profundo de su alma afloraba la ternura, porque aquel hijo que llevaba dentro de sí era fruto de un amor que la había consumido y la seguía arrasando con su fuego, y en las tardes soleadas y frías, arrellanándose en una mecedora, dejaba bajar su pensamiento en el espacio, tan fugazmente como los meses que corrían. Una mañana del mes de noviembre, la casa de doña María de los Remedios amaneció sin agua potable. Los gruesos caños de loza se habían obstruido. Acudió inmediatamente al fontanero mayor del ayuntamiento, quien después de trabajar largas horas no encontró la avería. Los días corrían y la falta de agua se hacía sentir en la dieta y aseo de la casa, a pesar que los sirvientes la acarreaban como hormigas del tanque de San Sebastián. ¿A quién acudir si don Gracián Palma se hallaba afuera de la ciudad? Entonces María de los Remedios recordó entusiasmada al humilde fontanero de la calle La Concepción. Tal vez él podría ayudarla, y mandó a llamarlo con toda discreción. Juan de la Cruz se asombró tanto que apenas si tuvo aliento para responder que aceptaba. Y era después de las 12 de la mañana cuando abandonaba la alcantarilla por un momento. El joven experimentaba una inmensa emoción. Le costaba creer que iba a entrar en la casa de quien amaba con tanto fervor. Las horas se le hacían largas y pesadas hasta que el reloj de la catedral marcó el clímax del día. Con toda prisa reunió sus herramientas y se encaminó al callejón de la Soledad. Al estar en presencia de la señora Palma y Montes de Oca, se dio cuenta que si bien María de los Remedios le había parecido bella, a la distancia ahora estaba a su lado, lo era infinitamente más. Una mañana supo María de los Remedios que don Gracián Palma regresaba. Una tremenda aflicción se apoderó de todo su ser hasta llevarla a los linderos de la desesperación. Su exquisita figura había cambiado con el vigor de la maternidad. Era imposible ocultarlo más. Obsesionada por el próximo encuentro con su marido, quemaba sus horas en una ansiedad tan agobiante que contribuyó a acelerar el momento del nombramiento. Ayudada por una fiel sirvienta, dio a luz a un niño, a quien desde el primer momento bautizó con el nombre de su progenitor, Juan de la Cruz. Las murmuraciones de la pequeña ciudad no tardaron en aflorar, y cuánto sufrimiento llevaba el corazón de María de los Remedios. Juan intentaba consolarla, pero todos sus esfuerzos fueron vanos. El fontanero lloraba amargadamente. El calvario de su amada fue, a pesar de las penas y el escándalo, la amaba cada vez con mayor intensidad. Por fin María de los Remedios recibió la noticia que nunca hubiese querido escuchar. Don Gracián Palma de Montes de Oca había arribado a Santo Tomás de Castilla y llegaría a la ciudad de un momento a otro.
naufragó su última esperanza, se ocultó de todos, incluso de Juan. Y entonces cuentan los viejos del barrio y de la parroquia que la hermosa mujer estaba al borde de la locura y sin saber lo que hacía, descontrolaba la razón. Una noche en la que la luna llegaba a la tierra de plata, tomó al niño en sus manos, se vistió de negro y con sigilo salió de su casa. Con paso trémulo atravesó las calles de la ciudad rumbo al oriente, cruzó el Cerro del Carmen como un azuleto de carbón. Atravesó la parroquia 2 veces, hundido a su pequeño hijo Juan de la Cruz entre las aguas, un llanto reprimido, y las frías aguas del río se tragaron la vida del pequeño ser. Las líneas suaves de María de los Remedios que tanto cautivaron al fontanero de la calle de la Concepción se transformaron, crispada y convulsa, pavorosamente y desfigurada, lanzando sollozos tremendos después de haber ahogado a su hijo. Siguió llorando a gritos por la ribera del río, con el vestido negro desgarrado arrastrando su afagada figura, lanzando gritos espeluznantes y plañendo su voz sobrenatural. Se perdió en los abismos del infinito. Juan de la Cruz estaba triste. Nadie le supo decir el paradero de su amada María de los Remedios, ni del hijo que llevaba su nombre. Una noche había salido a deambular para consolar su angustia, y sin darse cuenta se encontró junto al tanque de agua de San Sebastián, tratando de poner en orden sus pensamientos. Se detuvo en la orilla cuando percibió de pronto la atmósfera pesada y escuchó 3 pavorosos gritos que casi le paralizaban el alma. Claramente oía y sentía los sollozos prendidos en el viento. Ay, ay, ay. Exclamaban. ¿Dónde estás, Juan de la Cruz? ¿Dónde estás, hijo mío? Juan se percató de cómo una sombra negra, desgajada de la misma noche, pasaba cerca de él y hundía las manos en el agua del estanque gritando. ¿Dónde estás, Juan de la Cruz? Después de lanzar 3 gritos lejanos, pavorosamente horrendos, se volvió a las sombras por el callejón del Manche. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! Gritó Juan medio enloquecido. María de los Remedios, ¿por qué lo hiciste? Amargas lágrimas regaban sus mejillas y su mente y sus labios repitieron 1000 veces. María de los Remedios. María de los Remedios. Y el fontanero de la calle de la Concepción envejeció como las leyendas, cuidando su fuente, su historia y su recuerdo. En tanto se dice entre la gente de los barrios coloniales de la ciudad que Dios castigó a doña María de los Remedios Salazar y Rodríguez por haber ahogado a su hijo. La convirtió en la Llorona, condenándola a salir todas las noches a llorar por las calles y los parajes donde hay agua, para escarbar en busca de su hijo Juan de la Cruz.